sí, ha pasado mañana, el domingo 17, por primera vez en 20 años, el nombre de Evo Morales no aparecerá en las boletas a la elección presidencial en Bolivia. 20 años en la primera vez que Evo Morales no aparecerá en la boleta. Para platicar de ese tema me acompaña a distancia mi buen amigo, doctor en política y analista internacional, Guillermo Luébano. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Chema, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien por acá. Un saludo para ti y todo el auditorio. Guillermo, muchas gracias también por el esfuerzo de haber querido venir al centro, pero evidentemente por el tema de la romería, un día importante para Aguascalientes, por el Día de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de nuestra diócesis, pues evidentemente el centro está prácticamente sitiado, así que gracias de todos modos por estar aquí en el programa, aunque sea a distancia. Y bueno, Guillermo, ¿qué sucede en Bolivia? ¿Por qué es tan en particular la noticia de que no esté en 20 años después el nombre de Evo Morales? La elección fue presidente del 2006 al 2019, cuando tuvo que huir y López Obrador fue a rescatarlo. Sí, en efecto, me hubiera encantado estar ahí contigo, Chema, pero sí se complicó la ida al centro por lo que bien comentas. ¿Qué pasa con Evo Morales? Bueno, Evo Morales es sin duda la figura política más relevante y notoria de Bolivia. Y es noticia que no esté, sí es noticia, pero también era algo esperado, porque dentro del movimiento de Evo Morales hubo una decisión importante, sobre todo con el presidente actual, Luis Arce, que hizo que este partido se fragmentara y con eso también fragmentaran sus posibilidades para el mismo presidente Luis Arce, incluso de postularse para la reelección, lo cual fue imposible dada esta fragmentación del partido MAS. Esto, si lo sumas al descontento popular masivo contra las políticas de tanto de Evo Morales antes como ahora de Luis Arce, que tienen sumida a la Bolivia en una inflación brutal de casi el 25% anual, una crisis monetaria importante, en fin, tú comentabas bien ese contexto, hace que la figura de Evo Morales se diluya en esta, no solo como para contender, sino incluso dentro del partido. Me parece a mí que Evo Morales ya no tiene la fuerza que tenía, y más con un partido, insisto, fragmentado. A ver, bien es cierto que Evo Morales se ha convertido en uno de los principales líderes de la izquierda de América Latina, en la que podemos incluir a los Castro, a Díaz-Canel, a Ortega, podemos encontrar pues también a Lula, el propio Maduro, inclusive a Petro. Y también, ¿por qué? También tenemos que meter ahí también a López Obrador. El punto aquí es el siguiente: Evo Morales entra a su gobierno y luego hace una nueva constitución para poderse reelegir 2 veces consecutivas, y luego se pelea con los tribunales y argumenta que la reelección es un derecho humano, termina compitiendo en las nuevas elecciones, hay una bronca del tamaño del mundo porque el pueblo boliviano ya no acepta estos abusos y bueno, empieza a tener una actitud de trotamundos. Estuvo en México, estuvo en Argentina, estuvo en Cuba, desconozco si pudo regresar eventualmente a Bolivia. El punto es que, bien lo dices, su partido MAS está fragmentado. Con la salida de Evo de su país y el actual presidente, entiendo, de su propio partido, pues también ya no tiene una relación directa con Evo. ¿Es correcto? Así es correcto. Y fíjate, me gustaría incluir un paralelismo en este tema de la reelección indefinida. Al final del día, Chema, los gobiernos no importa, los estados, para ser más amplio, no importa qué sistema político tengan. Lo que importa es que sean eficaces, eficientes a la hora de implementar las políticas públicas, particularmente las que son el fundamento del Estado: seguridad y subsistencia. Esto Evo Morales no lo pudo lograr. Y te digo que el paralelismo estar aquí, porque sí, en el caso de El Salvador, Bukele lo ha logrado. Bukele, con esta gran popularidad a partir
de una eficacia de gobierno, particularmente con el tema de la seguridad, ha tenido un control o tiene un control de la política en su país, en donde ya se aprobó, bueno, se tiene que ratificar, pero prácticamente ya se aprobó constitucionalmente una reelección indefinida, lo cual no pasó en Bolivia, insisto, porque no tuvo Evo Morales la capacidad política de sacar a Bolivia de la crisis. Y eso pesó muchísimo, no solo en la fragmentación de más, sino en el crecimiento de otros partidos, particularmente los dos que están ahora liderando las encuestas, que son de centro de derecha o derecha. Sí, a ver, el punto que pones sobre la mesa es muy interesante y creo que sería un poco más complejo entrar en lo que es la democracia actualmente en el Estado liberal de derecho, este concepto de democracia, cuando en la práctica, y lo sabemos que todos los grupos o gobiernos autoritarios a lo largo del siglo XX y lo que va de nuestro siglo es que han llegado democráticamente al poder y se han aferrado al poder. El caso de Bukele que mencionas es muy claro. Bukele llegó de manera democrática, reformó la Constitución para poderse reelegir, pero el pueblo lo sigue queriendo porque ha dado resultados en materia de seguridad. Eso no quiere decir que lo haya convertido en un demócrata, sino todo lo contrario. Pero ese es el problema de Evo, y bien lo dices. Evo no logró la subsistencia y no logró mínimo el Estado de Derecho o la seguridad necesaria que los bolivianos necesitaban. Y ese es el problema de Evo. Es correcto, y si tú ves en estos dos elementos fundamentales, lo que es la unidad, digamos, nacional, sustentada en la seguridad, no la tiene Bolivia, la subsistencia sustentada en la economía, está en una de las peores crisis de los últimos 40 años. Es decir, en términos de gobierno, no han dado resultados. La izquierda del movimiento de Evo Morales no dio los resultados esperados y por eso la fragmentación, insisto, la desilusión y el desinterés de una buena parte de la población. Estamos hablando de que el 30% de la población boliviana, particularmente jóvenes, no tienen claro, si van a votar de manera nula o simplemente todavía no saben por quién votar. Pero el hecho también es que el 40% o más del electorado que hoy se inclina por un partido es por un partido de centro derecha o de derecha. Es decir, si sumas a los dos líderes en las encuestas, estamos hablando de que se está moviendo Bolivia ideológicamente, si tú quieres, hacia la derecha, porque la derecha lo que propone es resolver los problemas de seguridad y subsistencia que no pudo resolver Evo Morales ni Luis Arce. Seguridad y economía, uno de los graves problemas que siempre ha tenido nuestro continente. Y eso es muy cierto lo que dices. Evidentemente, si el pueblo boliviano, si bien es cierto que la propia Constitución dice que se necesita al menos un margen del 10% entre el primero y el segundo lugar, y dices los votos nulos o los indecisos o la gente que simplemente no va a votar, quizá no da este margen para estos dos candidatos de centro derecha y de derecha, y se tendrían que ir a la segunda vuelta en octubre. Pero esto quiere decir un cambio significativo en esta izquierda hegemónica de América Latina, que ya lo vimos en su momento con Milei, lo vimos en su momento con Bolsonaro en Brasil y bueno, con el propio Bukele, aunque yo sigo teniendo mis dudas si podemos catalogar a Bukele como de derechas. Sí, Bukele es un caso particular que valdría la pena todo un programa, Chema. Lo cierto es que el encanto tiene que ver con los resultados de gobierno, ¿no? Y lo que te decía, al final del día no importa el sistema de gobierno, y esto lo podemos señalar e irnos a la historia, en donde sistemas de gobierno de todo tipo y de todo corte, si son eficaces, si son efectivos a la hora de proveer lo que la población requiere, al final del día los mantiene ahí. Caso de Bukele, no pasa en Bolivia. Lo que sí está claro es que es un movimiento hacia la derecha, porque estos dos de derecha están justamente proponiendo la solución a estos problemas de economía y seguridad. Y también es cierto que quién sabe qué pueda pasar, siendo tan similares
estas dos propuestas de gobierno que están manejando las dos alianzas. A lo mejor en una de esas es 30%, sí le da a uno el 40% o más, con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo, para que no sea necesario el llamado balotaje o la segunda vuelta. Si no fuese el caso, serán los dos contendientes los que irán seguramente al balotaje o a la segunda vuelta, y veremos el regreso del centro derecha o derecha a Bolivia, al gobierno de Bolivia. Pues esa segunda vuelta fue lo que le dio el triunfo hace ya 2 años a Milei. Es decir, así es. Entonces, así es. Así Milei llegó a la presidencia a través de la segunda vuelta.